La oficina del abogado era fría, el aire pesado y enrarecido. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y retratos enmarcados que parecían vigilarme con desdén. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en la silla de madera, un mueble que parecía gritar mi insignificancia. El aroma del café que había preparado en casa, con la esperanza de parecer útil y digna, se había desvanecido, dejando un sabor amargo en mis labios. El hombre frente a mí, con una sonrisa arrogante, comenzó a leer el testamento de mi difunto esposo. Su voz se deslizaba como un veneno por el aire. Lamento informarle, Beatriz, que no hay nada para usted. Todo ha sido dejado a Héctor. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. De repente, todo mi mundo se desmoronaba en un instante. Me llamo Beatriz, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Era una verdad que sonaba amarga en mis labios. Las palabras del abogado reverberaron en mi mente y las manos me comenzaron a temblar. El estrés acumulado de los años se convirtió en un torrente de angustia. Miré a Héctor, quien estaba sentado al otro lado de la mesa, con una mirada que no podía ocultar el desprecio. Esa expresión, aquel desprecio, era como una daga que se clavaba más profundo en mi corazón. El murmullo crujiente de las hojas que el abogado pasaba me pareció un lamento, un canto a mis fracasos. Los murmullos de los otros familiares presentes, un coro de risas y comentarios susurrados, me rodeaban como un nubarrón oscuro. Ellos me veían con lástima, convertido en una corona de espinas que se ceñía cada vez más en mi cabeza. Pensaron que el hecho de que me hubiera quedado al lado de mi esposo durante años significaba que todo lo había hecho por amor, cuando en realidad había sido un sacrificio por la propia dignidad de mi familia. Recordé momentos de mi juventud, esos días en los que sentía que el futuro era un lienzo en blanco. Después de quedarme sola para criar a Héctor, había abandonado mis sueños, sacrificado mis aspiraciones en silencio. Ahora, frente a la fría mesa de la oficina del abogado, comprendía que había sido solo una sombra en su vida, una carga que debía agradecer tener un techo sobre su cabeza. Cada segundo que pasaba era una punzada de humillación. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. La piedad que mostraban las personas a mi alrededor se convertía en desdén, una burla oculta en sus sonrisas. Cuando el abogado finalizó la lectura y me miró con esa mezcla de desinterés y superioridad, entendí que mi lucha apenas comenzaba. Cuando me levanté de la silla, la decisión se formó en mi mente como un rayo electrizante. Nunca podría permitir que esta fuera mi historia, que la última palabra la tuviera Héctor o el abogado que me trataba como si no fuera más que un signo de dólar olvidado. Sabía que había algo más, un hilo del que podía tirar para deshacer este enredo de humillación. Estaba determinada a encontrar la manera de recuperar lo que era legítimamente mío. La humillación que había sentido en aquella oficina fría se convertiría en mi combustible. La sutil promesa de la venganza comenzó a brotar en mi interior. La emoción que me inundó era otra, no solo dolor, sino también un fuego helado de determinación. Había llegado el momento de escribir mi propia historia. Regresé a casa. El sonido sordo de la puerta cerrándose resonó como un golpe en el pecho. Mi hogar, que alguna vez había sido un refugio acogedor, ahora se sentía como una prisión hecha de recuerdos. Caminé hacia la cocina, el corazón pesado, sintiendo el eco de la humillación aún latente. El aroma del café que había preparado con tanto amor en la mañana ya no traía consuelo. Se había convertido en un recordatorio de la fría conversación con el abogado, de la traición en la mirada de Héctor. El día había sido un tormento, cada palabra del abogado un clavo en mi ataúd emocional. No hay nada a su nombre,
resonaba repetidamente en mi mente, una melódica cruel que no podía disipar. Miré a mi alrededor, los muebles antiguos, las fotos enmarcadas en las paredes. Cada objeto llevaba consigo una historia que contaba de un pasado lleno de vida y esperanza. Sin embargo, la risa y el amor que en algún momento llenaron esas paredes habían sido reemplazados por un vacío abrumador. La cocina, donde tantas comidas compartí con mi familia, se sentía ahora como un desierto. Me senté en el viejo banco de madera del jardín, donde tanto había soñado con la prosperidad y el amor familiar. Observé el estado del jardín desatendido. Las flores marchitas eran un espejo de mi propio ser, de cómo había dejado que la vida y las circunstancias me pasaran por encima. Recordé aquellos días en mi juventud, cuando la vida parecía siempre llena de posibilidades, en lugar de estar marcada por las expectativas impuestas. Cogí la regadera y empecé a mojar la tierra, buscando revivir la esperanza en mi corazón, al igual que las plantas. Cada gota que caía era un susurro de determinación, un grito silencioso de que la vida podía ser restaurada. Pensaba en mi madre, sus enseñanzas sobre cuidar las plantas, sobre cómo los sueños pueden florecer si se les otorga la paciencia y el amor necesarios. Debía aplicar la misma dedicación a mi vida. Recorrí el jardín con los dedos, tocando las hojas, sintiendo el pulso de la vida que aún permanecía en la tierra. La naturaleza, aunque había sido olvidada, siempre regresa si se le da la oportunidad. En mis recuerdos, la imagen de mi madre cuidando sus plantas se cruzó con el dolor que ahora sentía, la enseñanza de que cada planta es única y requiere un cuidado especial, se convirtió en un mantra resonante en mi mente. Comprendí que, igual que las flores, necesitaba renacer, encontrar mi propia voz nuevamente. Mientras me sumergía en la tarea, mis pensamientos volvieron a Héctor. Recordé su niñez, cómo siempre había sido un niño encantador, lleno de vida, pero el peso de mis decisiones y mis sacrificios se había vuelto un obstáculo para nuestra relación. Comenzaba a vislumbrar que lo que a menudo había percibido como sacrificio en realidad fue una entrega que no debía exigirse nunca. Me pregunté si alguna vez Héctor había comprendido el verdadero valor de nuestra relación, o si había sido incapaz de ver más allá de sus propios deseos. Su mirada esa mañana, llena de desprecio y desdén, me martillaba los pensamientos. Vine a darme cuenta que, al querer ser la madre perfecta, me había olvidado de ser Beatriz, la mujer soñadora que una vez existió. Los recuerdos de mis sueños olvidados, mis pasiones ahogadas y mis aspiraciones olvidadas comenzaron a surgir, formando una marea de ira y frustración en mí. Había llegado el momento de reclamar mi vida, algo que había postergado demasiado tiempo. Esa noche, mientras el sol se ponía, decidí que dejaría de vivir en la sombra de los otros. Saqué papel y lápiz y empecé a anotar todo lo que pensaba encontrar en el jardín de recuerdos. Las cartas de mi esposo, que parecían llenas de promesas y sueños, necesitarían ser leídas con atención. Seguro había más secretos escondidos entre nuestras viejas pertenencias, claves de un pasado que de alguna forma podría liberarme. Encontrar un camino hacia la verdad requería valentía, pero iba a luchar, sabiendo que había una nueva Beatriz en mí, una que no iba a dejarse despojar de su dignidad. Estaba determinada a descubrir lo que mi esposo había dejado atrás, y las alegaciones de Héctor no volverían a hacer mella en mi espíritu. La búsqueda de mi verdad comenzaría, y esta vez no permitiría que nadie definiera mi futuro. Poco a poco, el jardín comenzó a cobrar vida. Mientras trabajaba la tierra y cuidaba las flores, sentía que un nuevo impulso crecía dentro de mí. Cada planta que brotaba era un signo de vida, un símbolo de mi resistencia.
y así el jardín se mezclaba con mis propias renacidas esperanzas. Comencé a planear cómo confrontar lo que había estado oculto. El deseo de cambiar el rumbo de mi vida se volvió una obsesión. Cada atardecer en el jardín, cada planta que prosperaba, se convirtió en una declaración de que estaba lista para enfrentar las sombras de mi pasado. La humillación que había sentido ya no me paralizaba, sino que se convertía en fuerza. Visualizaba nuevamente cada carta, cada conversación que podría llevarme a la verdad, a encontrar la dignidad que había perdido. Una noche, decidí escribirle a un abogado que había conocido años atrás, alguien de confianza que sabía de los planes de mi esposo. La esperanza de que hubiera algo a mi nombre se convertía en una bocanada de oxígeno en mi pecho. Con cada palabra que trazaba en el papel, mi determinación crecía, no solo por mí, sino también porque anhelaba demostrarle a Héctor que su desprecio había sido en vano, que era capaz de mucho más de lo que él había imaginado. Al deseo de la justicia se sumó la necesidad de conseguir respuestas. No toleraría que mis sacrificios no tuvieran valor, y mucho menos que la historia de mi vida se escribiera sin mí. Mañana sería el primer paso hacia adelante, y, de alguna manera, cada planta del jardín era mi testigo, recordándome que la vida florece a pesar de las adversidades. Mientras contemplaba la luna al caer, su luz plateada me llenó de nuevas posibilidades. El viaje de autodescubrimiento que había comenzado sería mi renacimiento. La historia de mi vida no estaba escrita en las palabras del abogado, sino en los actos de valentía que me esperaba realizar. Estaba lista para enfrentar el dolor del pasado y luchar por la vida que merecía. La búsqueda de la verdad y mi propia dignidad me guiarían a través de la tormenta que estaba por venir. La mañana llegó como un lienzo en blanco, lleno de expectativas y una energía renovada. Al abrir mis ojos, sentí el mundo vibrar de una manera que hacía mucho tiempo que no experimentaba. El aroma del café fresco que preparé se mezclaba con la luz que inundaba la cocina, convirtiendo el ambiente en un lugar acogedor, pero también en un sanctum de reflexiones. Mientras hacía mis tostadas, no podía evitar que las mariposas de la ansiedad revolotearan en mi estómago. El día transcurriría como una prueba vital, una prueba que se había estado incubando en mi interior tras años de humillaciones. Recogí la carta que había escrito al abogado, mis manos temblorosas aún resonando con la decisión que había tomado. Sabía que este paso era crucial. Me enfrentaba a una realidad que podría cambiar el rumbo de mi vida. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, el asfalto caliente bajo mis pies me recordó que cada paso significaba dejar atrás la sombra de mi pasado. La determinación se apoderó de mí, y aunque el miedo a la reacción de Héctor seguía acechando, lo ahogué y lo transformé en una motivación ferviente. Al llegar a la oficina, el ambiente era opulento, pero había un aire de formalidad que me incomodaba. El abogado me recibió con una cortesía profesional y me llevó a su oficina, decorada con logros y diplomas que hablaban de su capacidad. Sus manos comenzaron a revisar papeles, y el sonido del papel rasgándose resonaba en la habitación como el latido de un reloj que parecía marcar la cuenta regresiva hacia el futuro que tanto anhelaba. Beatriz, hemos revisado los documentos de tu esposo y lo que encontré es significativo. Empezó. Escuchaba cada una de sus palabras como si fueran piezas esenciales de un rompecabezas que necesitaba encajar. Él continuó explicando la estructura del trust que había establecido, cada detalle más revelador que el anterior. La idea de que mi esposo hubiese pensado en mí de esa manera, mientras yo me había sentido como un mero apéndice en su vida, me dejó atónita. ¿Acaso había subestimado su atención? La confusión y la ira se entrelazaban en mi ser. Las palabras fondos significativos retumbaban en mi cabeza. Recibí la información como una ola
que me arrastraba, sacudiendo los cimientos de mi percepción de la realidad. Mis pensamientos fluyeron hacia las posibilidades. Tal vez podría abrir mi propia tienda de flores, un sueño que había tenido desde que era joven. O quizás un pequeño estudio donde pudiera expresar mis ideas creativas. Las imágenes de un futuro floreciente comenzaron a desplegarse en mi mente, y cada una resonaba con una fuerza que no sabía que tenía. Sin embargo, el rostro de Héctor interrumpió mis pensamientos. La imagen de su mirada despreciativa me llenó de un deseo oscuro de reivindicación. Si él había pensado que podía minimizarme, tendría que enfrentarse a la realidad de que yo tenía un futuro propio. La ira se transformó en poder. Me di cuenta de que estaba lista para enfrentar no solo su reacción, sino también el juicio de quienes habían sido cómplices de su desprecio. Sin embargo, Beatriz, debemos ser cautelosos, dijo el abogado, rompiendo mi ensueño. Héctor puede no aceptar esto bien. Te sugiero prepararte para un posible conflicto. Sus palabras resonaron. Sí, sabía que no sería un camino fácil. La idea de la confrontación me llenó de inquietud, pero también de determinación. Era inevitable que tuviera que enfrentar a Héctor, de recordarle que yo era más que una carga, que había tomado las riendas de mi vida. Una mezcla de ansiedad y desafío brotó en mí. No permitiría que su desprecio manchara mi futuro. Esta vez iba a ser la protagonista de mi propia historia. La conversación continuó, y mientras el abogado desglosaba los aspectos legales, mis pensamientos divagaban. Ya no era la mujer que había permanecido en la sombra. Cada palabra y cada cláusula me reafirmaban mi lugar en el mundo. Cuando finalmente salí de la oficina, el aire fresco me dio la bienvenida como un nuevo comienzo. Era como si la vida misma me abrazara y una chispa de esperanza iluminara cada paso que daba. Caminando hacia casa, observaba el bullicio del día a día. Las personas consumían el mundo alrededor sin ser conscientes de mi batalla interna. Sentí como si cada oración de ese trust me envolviera de una manera nueva. Tenía algo que defender, algo por lo que luchar. Me había tomado demasiado tiempo, pero finalmente estaba despertando a la realidad de quién era y lo que podía alcanzar. Cuando llegué a casa, me detuve en el jardín, donde las flores que había cultivado durante semanas estaban floreciendo. Cada pétalo brillaba bajo la luz del sol, reflejando no solo el cuidado que les había brindado, sino también el momento significativo de mi vida. Aquella tierra, que durante tanto tiempo había interpretado como mi sala de espera, se mostraba ahora como el fundamento de mi resurgimiento, un lugar de expresión y reconciliación conmigo misma. Decidí que era tiempo de probar mi nueva realidad. Comencé a revisar mis viejas pertenencias en busca de algo que me necesitaba. Encontré una caja escondida bajo la cama, colmada de cartas y fotos antiguas. Al abrirla, sentí que cada objeto me decía que estaba lista para dar un paso hacia adelante. Al examinar cada carta me sentí transportada a otros tiempos, recuerdos llenos de sueños que había enterrado. Revisé fotos de mi juventud, viajes que había realizado antes de que la vida se apoderara de mis deseos. Decidí que no podían ser solo recuerdos, eran chispas de la Beatriz que conocí. Mientras pasaba las páginas de la historia que había escrito en esos momentos, comprendí que no se trataba de dejar todo atrás, sino de integrar esas experiencias en la mujer que había aprendido a ser. La angustia ya no era una sombra, era una parte del viaje. Cuando caía la tarde, había decidido que mi primera acción de retorno sería una revitalización de mi jardín. Comencé a plantar nuevas semillas, imaginando un futuro lleno de colores. Cada semilla, cada pequeño hoyo que cavaba, simbolizaba una decisión firme para tomar las riendas de mi propia vida.
La transformación del jardín se convertiría en un símbolo de mi metamorfosis personal. Cada flor que brotara sería un recordatorio de que tenía una vida por vivir. Poco a poco, la noche comenzó a envolverme, y mientras miraba las estrellas asomar en el cielo, mi corazón se llenó de un profundo sentido de posibilidad. Sabía que el camino hacia la reivindicación aún estaba lleno de terrones y giros inesperados, pero ahora los enfrentaré con una nueva luz, con una nueva voz que solo era mía. Esa noche, en la intimidad de mi hogar, me prometí a mí misma que no dejaría que el miedo me paralizara. La historia de Beatriz había llegado a un punto crítico. Finalmente sería la escritora de su propio destino. El descubrimiento del trust, junto con el despertar de mi identidad, comenzaba a abrir puertas que había mantenido cerradas por demasiado tiempo. Estaba lista para confrontar a Héctor y también para construir la vida que siempre había deseado. La oscuridad de la noche no me intimidaba. En cambio, era un manto que me envolvía, recordándome que todo lo que veía era parte de un nuevo comienzo. Cada estrella en el cielo era un guiño a mis futuros sueños. Mi lucha apenas comenzaba y la batalla por recuperar mi ser estaba sembrada de posibilidades. Las sombras de mis miedos quedarían relegadas a un pasado que ya no me definiría. Beatriz estaba encontrando su voz y su lugar, y el viaje hacia la libertad apenas acababa de comenzar. Los días se sucedían, y con cada amanecer, la luz traía consigo la promesa de nuevas oportunidades. La decisión de investigar el trust se tornó una necesidad ineludible en mi vida. La noche anterior había hablado con determinación a mi propio reflejo. Sabía que este paso era fundamental para recuperar no solo mis derechos, sino también mi dignidad. Con un cuaderno en mano y una mente abierta, me dirigí a la oficina de mi abogado. Al abrir la puerta, el aire impregnado de papel y cuero me envolvió, un recordatorio de que estaba pisando un terreno que podría cambiar mi vida. Me senté frente a él, sintiendo cómo una mezcla de nervios y emoción efervescía en mi pecho. «Hola, Beatriz, ¿cómo va todo?», preguntó. Su tono reflejaba una cortesía genuina. «Hoy quiero profundizar en el trust y conocer todos los detalles que puedan ayudarme a entender mi situación actual», respondí, consciente de que este era mi momento. El abogado comenzó a explicarme la estructura del trust. Mi interés crecía mientras él detallaba cada cláusula, cada requisito. Las palabras resonaban como un eco en mi mente. Comprendía que una vez más me enfrentaba a la posibilidad de ser vista, de ser valorada. Cada información me otorgaba un pequeño resquicio de esperanza. Sin embargo, había una pregunta crucial que no podía quedarme sin formular. ¿Puedo acceder a los documentos originales del trust? Me gustaría conocer en profundidad todos los aspectos que me competen. La mención de Héctor, su consentimiento, caía como un peso sobre mis hombros. Sabía que su reacción no sería fácil, pero la determinación en mi corazón crecía. Deseaba abrir cada puerta que antes se había mantenido cerrada. «Sí, claro», respondió el abogado, «pero necesitará su autorización, ya que el trust es un acuerdo vinculante entre ustedes dos». Salí de su oficina, la cabeza llena de ideas y preocupaciones. Cada paso hacia mi hogar era un recordatorio de que estaba en una misión, una búsqueda de verdad, en la que cada respuesta sería un peldaño en mi camino hacia la independencia. Mi jardín, un lugar que había sido testigo de mis sufrimientos, se convertía rápidamente en mi refugio y mi fuente de inspiración. Mientras cuidaba mis plantas, sentía que cada flor brotada era un símbolo de mi propia lucha y crecimiento. El trabajo en el jardín me daba una paz inesperada, y cada día pasaba más tiempo rodeada de vida. El sonido de la tierra y el murmullo de mis pensamientos se fundían en una sola melodía.
Consciente del paso del tiempo, decidí que debía buscar apoyo. Mi vecino, Hugo, siempre había mostrado interés en jardinería. El día que me armé de valor para hablarle sobre mi idea de iniciar un pequeño negocio de floristería, su reacción fue alentadora. ¿Realmente quieres hacerlo? Me miró con curiosidad. Sí, he estado pensando en ello. Al final, es algo que he amado toda mi vida. Y ahora siento que es el momento de hacerlo, de convertirlo en algo más, le confesé, sintiendo cómo el fuego de la pasión empezaba a avivarse en mí. Hugo comenzó a ofrecerme consejos sobre cómo podría llevar a cabo la idea. La conversación fluyó entre nosotros y poco a poco me fui sintiendo más empoderada. Hablar con él fue como extraer el agua de un manantial en mi interior. Cada palabra me llenaba de un nuevo vigor y una visión clara. A pesar de esto, las dudas continuaban acechándome. La incertidumbre sobre cómo abordaría el tema del trust con Héctor seguía en mi mente. La necesidad de información se sentía apremiante y sabía que no podía esperar más. Finalmente, unos días después, recibí la llamada de mi abogado informando que los documentos estaban listos para ser revisados. La mezcla de ansiedad y anticipación brotó en mí como un volcán a punto de erupcionar. Había llegado el momento de confrontar no solo a Héctor, sino las murallas que había construido durante años. El día que visité la oficina nuevamente, el aire estaba denso de expectativa. Las hojas que me entregó el abogado eran gruesas y atadas con un cordel. Cada una representaba un aspecto de mi vida que había estado oculta. A medida que leía, mi corazón se aceleraba. Descubrí que había condiciones específicas dentro del trust que no solo afectaban la manera en que podía acceder a los fondos, sino que algunas de ellas me otorgaban derechos que no había anticipado. Las frases comenzaron a dibujar un panorama diferente, uno en el que, además de ser una mujer sin voz, era también una dueña de un legado que podía reclamar. Cada palabra era como un golpe de tambor que resonaba en mi interior. Estaba en posesión de un recurso valioso. Al darme cuenta de que los activos confiados a mí eran significativos, me embargó una oleada de valor. Los recuerdos de Héctor, su desprecio, se transformaron en fervor. Sabía que iba de enfrentarle, no solo por mis derechos, sino para demostrarme a mí misma que había tomado el control. Esa tarde, al regresar a casa, el camino se sintió diferente. Caminaba con la cabeza en alto, como si cada paso resonara en la tierra bajo mis pies. Mis plantas florecían a medida que yo florecía también. Al llegar a mi jardín, observé las flores que había sembrado, notando los colores vibrantes que representaban el renacimiento de mi espíritu. Cada brote que brotaba no solo simbolizaba un nuevo comienzo en mi vida, sino también la promesa de que había algo más grande esperándome. La transformación de mi jardín era un reflejo de mi propia metamorfosis. Había pasado de un lugar de sumisión a uno de empoderamiento. Mientras el sol se ponía y la noche empezaba a cubrir el cielo, me senté en el borde de mi jardín, rodeada por la belleza que había creado. Allí, con el canto de los grillos como telón de fondo, tomé un momento para reflexionar sobre el viaje que había comenzado. Sabía que cada decisión que tomara de ahí en adelante sería vital. Con la certeza de que el conocimiento era poder, decidí que cualquier confrontación que tuviera con Héctor estaría basada en una posición sólida. Mi vida no volvería a ser dictada por sus palabras hirientes ni por su mirada despectiva. El teatro de mi existencia lo protagonizaría yo, y la historia de Beatriz comenzaba a ser escrita con letras firmes y decididas. La investigación no solo había revelado un trust, había abierto en mí la puerta a una nueva Beatriz, una que se negaría a vivir en el contexto de las sombras del pasado. La búsqueda de mi verdad había comenzado
y estaba lista para enfrentar lo que viniera, un paso a la vez. La vida que había soñado, la mujer empoderada que siempre había anhelado ser, comenzaba a tomar forma. Los días posteriores a mi encuentro con el abogado se convirtieron en una fase de claridad y resolución. La revelación sobre el trust resonaba en mi mente como un canto de victoria, pero también despertaba en mí la necesidad de un plan cuidadoso. Necesitaba capitalizar este nuevo conocimiento, no solo para mostrarle a Héctor que no era una víctima, sino para asegurar mi independencia. Cada acción, cada palabra debía ser medida y estratégica. Mediante la renovación de mi jardín había descubierto mi voz y ahora, con el propósito claro en mente, decidí que iría más allá. El negocio de jardinería que había conversado con Hugo sería más que una simple idea. Sería la base de mi nuevo comienzo. Durante una tarde tranquila, comenzó a fraguarse un plan en mi mente. Primero, debía formalizar mis proyectos, realizar un plan de negocio sencillo pero efectivo que me permitiera abrir las puertas de la floristería. Una pequeña inversión en materiales, conocimientos sobre el cuidado de plantas y una red de clientes serían la clave para crear algo significativo. Eso requería valentía y compromiso, sentimientos que había estado cultivando en mí misma. Comencé a elaborar una lista de lo que necesitaba: semillas, macetas, tierra y, por supuesto, un pequeño espacio donde pudiera mostrar mis creaciones. El jardín ya era un testimonio de mis habilidades. Ahora sería mi escaparate. Mientras escribía, sentí que cada trazo de lápiz en el papel era una promesa a mí misma, un compromiso que reafirmaba mi deseo de construir un futuro en mis propios términos. Hugo se convirtió en un apoyo invaluable. Él poseía el conocimiento práctico y la experiencia necesaria. Lo llamé y le propuse que se involucrara más en mi emprendimiento. Al tener su respaldo, sabía que podría conjugar mis ideas con su sabiduría. Nos reunimos y discutimos cada aspecto del proyecto. El entusiasmo crecía entre nosotros. Platicábamos sobre cómo podríamos ofrecer servicios de jardinería, desde el diseño hasta la venta de flores frescas. No obstante, en el fondo de mi mente persistía la sombra de Héctor. Sabía que tenía que abordarlo en algún momento, pero, por primera vez en años, iba a tomar la delantera. Pensé en cómo obligarlo a reconocer que yo era más que la mujer a la que dejaría atrás. Mis derechos sobre el trust no solo serían mi salvaguarda financiera, sino también una forma de sanar los daños del pasado. Cuando llegó el momento de la confrontación, mi corazón latía con intensidad. Al enfrentarlo, lo primero que haría sería mostrarle una nueva Beatriz, una mujer fuerte y decidida. Ya no permitiría que su desprecio me hiciera dudar. Mientras caminaba hacia nuestra casa, ensayaba mentalmente las palabras que iba a decirle. Al abrir la puerta, lo encontré en la sala, sumido en el silencio de sus pensamientos. La tensión en el aire era palpable. «Héctor», comencé, determinando en mi interior que mi voz no temblaría. «Necesitamos hablar sobre el trust». Sus ojos se entrecerraron y una chispa de desdén iluminó su mirada. «No hay nada que hablar, Beatriz. Yo me encargaré de todo», dijo, intentando desestimar la conversación. Pero esta vez eso no funcionaría. Sentí la fuerza que había cultivado en mí. Esa es precisamente la razón por la que debemos hablar. He decidido tomar un papel activo. Descubrí que tengo derechos sobre los activos y soy capaz de gestionarlos, respondí sintiendo cómo la confianza que había forjado emergía. La reacción de Héctor fue predecible. Intentó hacerme dudar, trató de desestimar mis esfuerzos. Sin embargo, cada argumento que intentaba lanzar era un eco de su impotencia. «Beatriz, eres una carga. Debes agradecer que te dejo seguir aquí», dijo con desdén, su tono mordaz. «Ya no soy esa mujer», respondí ajustando la postura en la que me encontraba.
He estado trabajando en un proyecto que significa mucho para mí y no tengo intención de renunciar a ello. El trust no solo es un fondo, es mi salvaguarda. Mientras hablaba, noté que su expresión cambiaba. Intentó mantener el control, pero su desasosiego comenzó a ser evidente. Tú no sabes cómo funciona este mundo. Piensas que podrás manejar un negocio y que esto cambiará las cosas. No lo harás. Su incredulidad era abrumadora, pero en lugar de hacerme sentir vulnerable, parecía alimentar aún más mi determinación. Te equivocas, Héctor. Me he educado, he investigado y estoy lista para hacer que mi vida cambie, le respondí, y mi voz sonó firme y clara. La tensión fue en aumento, y aunque enfrentarlo era desconcertante, cada palabra me fortalecía. Sabía que estaba invirtiendo en algo más que en una simple conversación. Estaba invirtiendo en mi dignidad. Luego de esa conversación decisiva, el ambiente entre nosotros cambió. Aunque sabía que la lucha no había hecho más que comenzar, cada pequeño paso que daba en mi nueva vida era un acto de resistencia frente a un pasado que había quedado roto a mis pies. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. El negocio estaba tomando forma y con Hugo como mi aliado, logramos establecer las bases de una pequeña empresa. La satisfacción de trabajar en lo que amaba era inigualable. Al ver las plantas florecer, sentía que toda mi vida empezaba a renacer. Las primeras entregas de flores eran simples, pero me llenaban de orgullo. Cada rayo de sol, cada palabra de aliento de Hugo me daba la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, la idea de Héctor comenzaba a desvanecerse lentamente. Cada vez que realizaba una entrega, la sensación de haber tomado control de mi vida se cristalizaba aún más. Sin embargo, una parte de mí sabía que la finalización del conflicto aún estaba por venir. La confrontación con Héctor había sido solo el primer paso. Me preparaba para lo que vendría, consciente de que sería una batalla continua por mi independencia. Con cada flor que vendía, con cada sonrisa de mis clientes que se encendía al ver mis creaciones, fortalecía mi decisión de seguir. Este nuevo capítulo no solo era una búsqueda de estabilidad financiera, sino también una reivindicación de mi espíritu. Estaba construyendo un futuro en el que podría definir quién era. Era un futuro en el que finalmente florecería. La historia de Beatriz, la mujer que había sido menospreciada, se convertía en una narrativa de empoderamiento y valentía. Los días se auparon en un ciclo vertiginoso de actividades. Mis flores se vendían y mi pequeña empresa comenzaba a tomar forma. La felicidad que sentía al ver cada sonrisa de satisfacción en mis clientes era indescriptible. Sin embargo, en el fondo de mi corazón sabía que el verdadero desafío aún me esperaba, la confrontación final con Héctor. En la tranquilidad de mi jardín, lleno de colores vibrantes y fragancias frescas, se afianzaba mi determinación. La vida había comenzado a florecer a mi alrededor y, sin embargo, la sombra de mi pasado seguía existiendo, aguardando el momento adecuado para provocarme. Estaba preparada para enfrentar el siguiente paso, pero no podía ignorar la ansiedad que crecía en mi interior como una espina oculta entre las flores. Una tarde, mientras organizaba un pequeño pedido de flores, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Héctor, citándome a una reunión en casa. El corazón me latía con fuerza al leer sus palabras. La búsqueda de mi propia identidad había desafiado su autoridad, y su intento de retener el control sobre mi vida y mis derechos me llenaba de una determinación visceral. Tenía que ir y cerrar este ciclo. El día de la reunión me vestí cuidadosamente. Quería que mi exterior reflejara la transformación que estaba experimentando por dentro. Elijo un vestido sencillo, pero que me hacía sentir poderosa, y un par de zapatos cómodos.
Mientras conducía hacia nuestra casa, el camino se sintió como un viaje hacia la historia que estaba por reescribir. Al llegar, el ambiente en el interior era tenso. Héctor estaba sentado en el sofá con una expresión de desconcierto marcada en su rostro. Sin perder tiempo, tomé la iniciativa. «Héctor, gracias por invitarme», comencé asegurándome de que mi voz sonara firme. «He estado pensando mucho en lo que hemos hablado y en cómo quiero proceder con el trust». Él me miró, resoplando con desdén, como si mis palabras no tuvieran importancia. «No hay nada que discutir, Beatriz. Esto es mío. Todo este tiempo te he dejado vivir aquí porque no tienes a dónde más ir». Sus palabras eran un calambre en mi corazón, pero no iba a permitir que su desprecio me hiciera tambalear. Eso es precisamente lo que quiero discutir. He trabajado en un plan que no solo me beneficiará a mí, sino que también asegurará que el trust se maneje de la manera adecuada, respondí, sintiendo cómo mi voz se tornaba más firme con cada palabra. Héctor se inclinó hacia adelante, su mirada fría e intimidante clavándose en mí. ¿Crees que puedes manejar ese dinero? Nunca has tomado decisiones financieras por ti misma. Siempre te he guiado, dijo, intentando socavar mi confianza. Pero sus palabras, en vez de hacerme dudar, agudizaron mi determinación. Respiré hondo, sintiendo que el aire fresco cargado de energía renovadora llenaba mis pulmones. Yo decidí darme una oportunidad, Héctor. Este tiempo lejos de ti me ha enseñado que puedo ser independiente. He formado un negocio de jardinería que está prosperando y con los fondos del trust podré asegurar un futuro para mí. Le expuse. Cada palabra nacía de la convicción que había cultivado en mi propio jardín. Su rostro se tornó sombrío y por un momento vi una sombra de desasosiego cruzar su mirada. Sentí que había golpeado donde más le dolía. Sabía que había desafiado la visión que tenía de mí. No tienes idea de lo que eso significa. No puedes solo decidir tomar el dinero y salir adelante como si no hubiera pasado nada. No se jugará de esa manera. Su voz era un trueno sordo, pero mi determinación se mantenía inquebrantable. Lo que quiero es que nos sentemos y revisemos juntos los documentos del trust. Esto no es solo mío, es también parte de lo que construimos juntos, pero también debe incluir mi voz, le dije, sintiendo que cada palabra era una granada lanzada al campo de batalla. La tensión aumentó a medida que el silencio se adueñaba del ambiente. A través de su mirada podía ver la incredulidad, la rabia contenida. En esos instantes sentí que las sombras de la manipulación se debilitaban. Incluso si quitas el dinero, ¿qué pasarás haciendo? ¿Jardinería? Eso no es un negocio viable, rió él, aunque su risa sonaba vacía y forzada. En su intento de ridiculizarme, solo alimentaba mi resolución. No tengo que demostrarte nada. El cambio ya ha comenzado. La jardinería es solo el comienzo. Quiero hacer mucho más, repliqué, sintiendo cómo mi voz resonaba en la habitación y llevando consigo el peso de mi búsqueda de justicia. Héctor se puso de pie, su figura proyectando una sombra ominosa en el espacio que nos separaba. En ese momento, decidí que si la batalla era inevitable, lo haría bajo mis propios términos. Si esto es un acto de rebeldía, te aseguro que no terminará bien para ti, dijo con una voz que parecía un eco de amenazas pasadas. Quizás, pero, Héctor, la verdadera batalla que has librado ha sido contra mí misma, y esa historia ha cambiado. Ya no dejaré que me definas, le respondí, sintiendo el peso de cada palabra como si fueran la construcción de un nuevo camino. La confrontación continuó, mi corazón palpitando en cada intercambio de palabras. Era una danza de poder, de ego y resistencia, y por primera vez era yo quien estaba dispuesta a bailar. A medida que el tiempo avanzaba, la lucha se tornó más difícil, pero también más clara. Mis pensamientos se afirmaron.
y construí cada argumento en defensa de mi nueva vida. Al final de la conversación, la tensión era palpable y yo sabía que quedaba mucho por deliberar. Cuando finalmente me retiré de su casa, sentí que la carga de la confrontación había sido liberada. La batalla había comenzado, pero ya no era una guerra de un solo lado. Por primera vez, podía ver mi lugar en este conflicto, un lugar donde la dignidad y la fuerza de Beatriz comenzaban a brillar con luz propia. Las sombras de mis miedos ya no podían definir mi futuro. La voz de Beatriz se alzaba en un canto de valentía y reivindicación, y con cada paso me acercaba más a mi verdad. En el próximo capítulo estaba lista para tomar mi lugar en el mundo, un lugar que me pertenecía, alejada de las sombras del pasado. El camino hacia una nueva vida se abría ante mí tras la confrontación con Héctor. Había experimentado un cambio profundo y significativo en mi interior, una transformación que ya no podía ignorar. A medida que los días pasaban, mi determinación se reforzaba, y aunque la incertidumbre seguía presente, ya no me paralizaba. Cada día, al recibir un nuevo pedido de flores o al ver una planta florecer bajo mis cuidados, reclamaba mi independencia y reafirmaba mi identidad. El negocio de jardinería prosperaba gracias al apoyo inquebrantable de Hugo. Trabajábamos codo a codo, creando arreglos que reflejaban la belleza de la vida y la esperanza que habíamos cultivado. Cada vez que veía las sonrisas de mis clientes admirando mis creaciones, un profundo sentido de orgullo llenaba mi pecho. Este pequeño emprendimiento representaba mucho más que solo vender flores. Era el renacer de Beatriz, la mujer que había estado oculta por demasiado tiempo. Una tarde soleada, mientras organizaba un evento florido en el parque local, conocí a María, una mujer mayor que comparte sus propias historias de lucha. Su sabiduría era un bálsamo para mi alma, y hablamos de la vida, las adversidades y cómo encontrar la fuerza dentro de nosotras mismas. Desde entonces, cada vez que enfrentaba un reto, recordaba sus palabras. Lo importante es aprender a pisar firme y conocer tu valor. Sin embargo, no podía ignorar que la sombra de Héctor aún seguía presente. Su insistencia en recuperar el control del trust era una constante amenaza en mi vida. Pero en lugar de dejar que esos temores me dominaran, decidí actuar. Era hora de formalizar mis derechos y asegurar un futuro en el que pudiera ser verdaderamente libre. Regresé a la oficina de mi abogado, un espacio que poco a poco se volvió familiar. Con los documentos listos en mis manos, revisé cada cláusula, sintiendo que cada una representaba un paso más hacia mi independencia. Al salir de la oficina, la respuesta de un nudo en mi estómago se transformó en un suspiro de alivio. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida. Esa noche, durante una entrega, uno de mis clientes mencionó que Héctor había comenzado a hacer llamadas en su nombre para recuperar el trust que me pertenecía. El miedo me abraza nuevamente, pero entonces recordé las sabias palabras de María, así como todo lo que había logrado hasta ese momento. Decidí que no iba a dejar que mi pasado dictara mi futuro. Este era mi momento para brillar. En la siguiente feria de flores, mi stand no solo se veía vibrante, sino que también emanaba la esencia de mi propia historia de superación. Allí me di cuenta de que no solo estaba vendiendo flores, sino enseñando a otros a encontrar su voz en medio del silencio. Las sonrisas y la gratitud que recibía de mis clientes alimentaban mi pasión y mi firme decisión de seguir adelante. A medida que la gente se detenía a admirar mis creaciones, comencé a sentir que estaba creando algo más grande que un simple negocio. Estaba organizando un movimiento de empoderamiento, un aliento de esperanza para aquellos que, como yo, habían sido silenciados. Cada flor que entregaba era un testimonio del trabajo duro
y la dedicación que había invertido en mi identidad. La verdadera victoria no se trataba solo de superar a Héctor, se trataba de encontrarme a mí misma y dejar que el mundo viera la mujer fuerte que había emergido de las sombras. Sabía que esta lucha no había terminado, pero ahora el camino estaba más claro. Con cada pedido que cumplía y cada sonrisa que compartía, me acercaba a una vida que siempre había soñado. En ese momento, comprendí que la vida está llena de ciclos y que yo estaba lista para cerrar el capítulo de un pasado doloroso. Cada flor que cultivaba, cada conexión que establecía, me ayudaba a forjar el camino hacia una nueva vida, llena de esperanza, fortaleza y alegría. La historia de Beatriz no terminó en la traición, sino que floreció en la valentía y el empoderamiento. Mi viaje apenas comenzaba y estaba decidida a seguir escribiendo mi propia narrativa, una historia donde la voz de una mujer se alzaba con fuerza. La vida me había brindado una segunda oportunidad y esta vez no la desaprovecharía. Con cada paso que daba y cada nuevo amanecer, finalmente sabía que este mundo era mío, lleno de posibilidades y de un futuro en el que yo era la autora.